Hola, hoy vamos a resolver el ejercicio 5 de la tarea que os envié de amplificadores operacionales, de la primera tarea del tema 10. Este problema obviamente no lo podéis resolver ya que no está explicado. No tenemos una fórmula como estamos haciendo con el resto de circuitos, entonces lo que nos toca es encontrar esa fórmula del formulario. Todas las fórmulas que aparecen en el formulario pues se deducen como vamos a hacer en este ejercicio. Bien, lo primero que necesitamos es emplear la ecuación que define el funcionamiento del amplificador operacional. Es esta de aquí. El amplificador operacional, este chip, proporciona una tensión de salida proporcional a la diferencia entre las tensiones de entrada, U más menos U menos, proporcional. Esta ganancia es muy grande. Se diseña así este chip para que proporcione ganancias muy grandes, del orden de 1.000.000 y más, y mayores. Eso nos permite considerar que la ganancia es infinita, y si la ganancia es infinita, dado que la tensión de salida no va a ser infinita, pues va a implicar que estas tensiones son iguales a cero. La diferencia es igual a cero. Para que un producto con algo que vale infinito nos dé algo limitado, la solución es que el otro factor sea cero. Esta cantidad de aquí es cero, lo que implica que las tensiones de entrada, estas dos tensiones, son iguales. En realidad no van a ser iguales porque la ganancia no es infinita, pero va a haber una diferencia de algún microvoltio. Es decir, que vamos a cometer un error de una parte por millón, lo cual es insignificante. Una parte por millón o menos. Bien, pues si nos fijamos y continuamos analizando el problema, esta tensión U que hemos denominado U sub más, le hemos aplicado la tensión de entrada U sub 2. Luego podemos decir lo que aparece en esta ecuación, que U más es igual a 2. Continuamos resolviendo ya el problema, que lo vamos a hacer aplicando las leyes de resolución de circuitos, las leyes de Kirchhoff. Vamos a considerar esta otra malla, todo esto. Si aplicamos la ley de Kirchhoff ahí, tenemos que la diferencia de tensiones entre este punto y este, U sub 1 menos U sub S, esta tensión que tenemos aquí es U sub S, esta es U sub 1, consideramos que la corriente va hacia el amplificador, por tanto, esta positiva y esta tensión negativa. Digo, considerando que la corriente fluye en este sentido, hacia el amplificador operacional. Pues entonces, esa diferencia de tensiones es igual a las caídas de tensión en las resistencias, es decir, I por R1 e I por R2, sacando factor común, I por R1 más R2. Aquí aplicamos de nuevo una condición del amplificador operacional ideal, y es que la impedancia de entrada es infinita. No fluye corriente hacia el interior del amplificador operacional. Esto lo podemos asumir como cierto si esta impedancia de entrada es mucho mayor que estas impedancias que conectemos por aquí. Como esta impedancia de entrada es de megaohmios o mayor, pues estas resistencias no pueden ser de valor también muy grande, tienen que ser valores en torno al kiloohmio, como hemos elegido, como nos dan los datos. Y de igual forma, aquí tendríamos una tensión de salida U sub S, que hemos supuesto que no produce caída de tensión. Y eso también es posible si esta impedancia de salida que realmente existe aquí es despreciable comparada con estas resistencias. Como esta impedancia de salida que hay aquí dentro, que no está dibujada, pero la hay, tiene valores pues en torno al ohmio, pues estas resistencias tienen que ser mucho mayores que un ohmio. Pues aquí tenemos una resistencia mucho mayor que un ohmio, R1 y R2. Luego se cumplen esas condiciones, siempre hay que cumplir estas condiciones. Bien, pues ya tenemos una de las mallas. La otra malla. Vamos a aplicar
la ley de Kirchhoff de aquí a aquí. Y hacemos lo mismo. La diferencia de tensión entre este punto y este, pues es igual a la caída de tensión que se produce en la resistencia. En este caso solo hay una, pues U sub 1 menos U sub menos es igual a I por R1. Despejamos la intensidad de corriente para sustituirla aquí y despejando la intensidad de corriente nos queda esto. La sustituimos aquí y este es el valor de la corriente y el producto que teníamos antes. Ahora tenemos que la tensión en este punto, U sub más, es U sub 2. Le estamos aplicando U sub 2, la tensión de entrada U sub 2. Y por otro lado sabemos que las tensiones de entrada, U más y U menos, son iguales. Amplificador operacional ideal. Luego U sub menos también es igual a U sub 2. Y lo sustituimos aquí. Aquí lo dejamos puesto y continuamos ya operando. Operamos para sustituir US y este es el resultado que encontramos de la tensión de salida. Ya es un poco operar con esas fórmulas y encontramos este resultado. Para saber si nos hemos equivocado por el camino, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una comprobación. Si aquí este terminal lo conectamos a tierra, esta tensión de entrada valdrá 0 voltios. Pero este circuito se transforma en el amplificador inversor, cuya fórmula es esta. Y justo, si U sub 2 vale 0, todo esto vale 0 y encontramos esta fórmula. Luego me inclino a pensar que los cálculos están bien hechos porque es coherente con un caso particular que ya conocemos, que es el del amplificador inversor. Bueno, pues la fórmula con la que tenemos que operar es esta. Sustituimos los valores que nos da el enunciado. Aquí lo tenemos hecho y nos da tensión de salida 19 voltios. Bien, pues si estos 19 voltios son menor, este valor de tensión es menor que la tensión de alimentación del amplificador operacional, esto hay que alimentarlo generalmente con tensiones simétricas. Por ejemplo, si alimentamos entre 24 y menos 24 voltios, pues el amplificador nos puede dar una tensión de 19 voltios perfectamente. Pero si alimentamos entre menos 15 y 15, es imposible que este circuito nos dé 19 voltios. ¿Qué hace en ese caso? Pues da la tensión más cercana a los 19 voltios que demanda el circuito, que son los 15 de alimentación. Ya el amplificador deja de tener un funcionamiento proporcional y es lo que típicamente percibimos como distorsión, por ejemplo, en los amplificadores de audio. Si están muy altos, pues se aprecia una distorsión porque no tiene capacidad de dar la señal de salida que corresponde y la recorta al valor máximo disponible. En este caso, pues en el ejemplo que estoy poniendo, si alimentamos entre menos 15 y 15, esta señal de 19 la quedaría recortada en 15 voltios. Si alimentásemos, como digo, entre 24 y menos 24, pues sí sería posible el funcionamiento que estamos diciendo y proporcionaría estos 19 voltios. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias.